Nosotros estamos en Noche Sin Tregua. Y nosotros estamos en Noche Sin Tregua. Muchas gracias por su preferencia y muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, cada noche. Hemos invitado en esta noche, en el primer programa de este año, a Gonzalo Chávez, el analista económico, y a Gabriel Espinosa, también analista económico, exdirector del Banco Central de Bolivia. Ambos, muchas gracias por estar en el programa, muchísimas gracias por acompañarnos. 2021, cuando les digo 2021, seguramente se les viene a la cabeza una serie de interrogantes y de ideas y de lo que tiene que ser este año como para lograr una reactivación económica que sea lo suficientemente importante como para que el país pueda salir adelante, pueda volver a los niveles en que los sectores productivos, las unidades productivas dejen de enfrentar los problemas que se han enfrentado durante el 2020. Comienzo contigo, querido Gonzalo, la proyección para este 2021, las tareas pendientes, lo importante que hay que encarar. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos y bueno, un feliz año nuevo para todos nosotros. Ojalá que en este momento tan difícil salga lo mejor de toda la gente para ir adelante. Bueno, a ver, las proyecciones en términos económicos son relativamente optimistas. El gobierno, a través del presupuesto general de la Nación, ha dicho que el crecimiento va a ser 4.8, la CEPAL habla de 5.1, es decir, ¿no es cierto?, se proyectan valores interesantes. Probablemente este crecimiento económico va a estar vinculado a lo que se llama el rebote, una vez que hemos tenido cifras negativas y estas han comenzado a recuperarse en el último trimestre o cuatrimestre del 2019, hay un rebote, por lo tanto el crecimiento real no va a ser tan elevado. Sin embargo, este optimismo sobre lo que podría pasar el 2021 tiene un escollo que pasar y se llama pandemia, ¿no es cierto? Hemos visto que en otras partes del mundo ya hace más de un mes ha vuelto la segunda ola y eso ha frenado la recuperación económica. Hoy día nos hemos enterado, por ejemplo, que el Reino Unido ha vuelto a la cuarentena rígida y eso es colocar freno de mano en seco a la economía. Entonces yo diría que la recuperación económica, las expectativas, las cosas que vayan o no funcionar, depende de cómo se encare el tema de la crisis sanitaria, si cuánto nos va a golpear esto en términos económicos, si va a haber una nueva cuarentena parcial, total, a medida que avance el problema, si se va a hacer un proceso de vacunación relativamente rápido hasta a mediados de este año y en qué grupos y con qué vacunas. Creo que en gran medida nuevamente la suerte de la economía boliviana está vinculada a esta pandemia que tanto daño está haciendo en Bolivia y en el mundo. Lamentablemente no vemos políticas públicas coordinadas, concertadas, no vemos una estrategia clara de cómo vamos a enfrentar esta segunda ola. Parece que no hemos aprendido nada de lo que ha pasado en los últimos 9 meses y otra vez los hospitales están colapsados, otra vez faltan pruebas, otra vez la gente está muy preocupada y asustada y no hay certidumbre de una política de Estado. Recién se están reuniendo alcaldes, gobernadores con el presidente, pero no se ve una línea fuerte. Estamos en guerra y creo que nadie se ha enterado en el sector público todavía y que se necesitan acciones de emergencia concretas, específicas, rápidas, porque la segunda ola ya está entre nosotros y esta va a tener un impacto importante sobre las posibilidades de recuperación económica en el país. Gracias, Gonzalo, en esta primera intervención. El día de hoy se ha conocido el pronunciamiento de los microempresarios, pequeños, medianos empresarios, más el transporte, más los gremiales, que están pidiendo que el diferimiento bancario se pueda ampliar, no solamente a 3, sino a 6 meses. Gabriel, ¿esto qué tan factible podría ser? ¿Cuánto afectaría o cuánto dañaría la estabilidad del sistema financiero o cuál sería la repercusión de una ampliación del diferimiento? Por ejemplo, para el tema de los créditos hay una
cultura de créditos muy importante, especialmente en el sector microempresarial. Restringir el pago, ampliar el diferimiento, ¿cuál sería el impacto? Bueno, primero que nada, un gusto conversar contigo, Jorge. Gonzalo, a la distancia, un saludo enorme. Espero que este 2021 sea mucho mejor que lo que hemos pasado durante el 2020 para todos. Bueno, lo cierto es que este era un problema previsible. Sabíamos que una vez terminado el periodo del diferimiento iban a haber presiones por continuar con esta medida, porque evidentemente la economía, a pesar de que se ha abierto ya desde septiembre del año pasado, difícilmente iba a retomar a los niveles que se venían observando a finales del 2018, 2017, sobre todo porque Bolivia, al margen de la pandemia, ya venía enfrentando problemas serios en su ritmo de crecimiento desde el 2014, y a eso hay que sumarle todos los efectos económicos que tuvimos por la convulsión social y política a finales del 2019. Para esto era necesario establecer, como bien mencionaba Gonzalo, un programa, una ruta crítica que permita enfrentar estos problemas. Lamentablemente en los últimos meses no hemos visto un plan que permita, por ejemplo, inyectar recursos al sistema financiero para permitir refinanciamientos o reprogramaciones de deudas. Hoy por hoy la situación en el sistema financiero está bastante disfrazada por todo lo que tiene que ver con las reprogramaciones que se dieron a finales del 2019 y también con el diferimiento de estos 9 meses. Hay que recalcar que es el diferimiento financiero más largo que se ha observado en la región, y por lo tanto no estamos teniendo la capacidad de observar realmente la fortaleza que tienen los prestatarios. Ahora bien, ampliar el diferimiento no es una solución para nada aconsejable, porque evidentemente, a pesar de que hoy día el sistema financiero es sólido y es estable, está también golpeado, está cansado, podríamos decir, por 9 meses en los que no ha recibido ingresos. Cuando uno habla del sistema financiero, hay que entender que no solamente se habla de los bancos grandes que reciben depósitos y que también otorgan créditos, sino que también estamos hablando de entidades financieras mucho más pequeñas, entidades financieras especializadas en microcrédito, que se dedican a nichos muy específicos de mercado, que no pueden captar depósitos, por ejemplo, que obviamente están trabajando, si bien en márgenes todavía sostenibles, están operando a ciertos límites, ya muy cercanos a los límites. Entonces, ¿qué es lo que requerimos hacia el futuro? Ampliar el diferimiento probablemente no, porque eso cerraría, por ejemplo, la posibilidad de otorgar más créditos. Hoy día la recuperación está sumamente atada a la posibilidad de reconvertir los negocios, de que las unidades productivas se adapten a esta nueva normalidad, invirtiendo, reconvirtiendo su forma de vender, aplicando nuevas tecnologías, para lo cual necesitan obviamente crédito, por lo que es necesario que el sistema financiero siga operando al máximo de su capacidad, y en este sentido obviamente el Estado empieza a entrar a jugar un rol importante. No es apretando al sistema financiero, sino más bien dándole la oportunidad de capitalizarse y de permitir expandir un poco el universo de crédito. Entonces, de nuevo, aquí los programas que se implementen desde el Estado, no necesariamente transfiriendo fondos estatales a la banca, sino facilitando la canalización de recursos externos, por ejemplo, para que los bancos puedan ampliar su patrimonio, y a partir de ahí la cartera de crédito que están otorgando a la sociedad, pues ahí a partir de ahí podríamos empezar a pensar en una salida relativamente ordenada al diferimiento. Ahora, por supuesto, como muy bien mencionaba Gonzalo, las economías en el mundo no han logrado reaccionar. Nuevamente se están cerrando los países producto de esta pandemia. El mundo está sufriendo los efectos no solamente sanitarios, sino también y en especial los efectos económicos. Entonces, cuando el mundo no reacciona, cuando el mundo todavía está enfrentando una serie de dificultades, es muy difícil que solamente un país pueda ir solucionando los problemas hasta llegar a los niveles que se tenían en años anteriores. Este 2021 y esta segunda ola que la estamos viviendo actualmente en Sudamérica, que ya la estamos viviendo en Bolivia, ya la han pasado en Europa y están ingresando a una tercera ola, Gonzalo. Sí, es sumamente delicado lo que está pasando en el mundo, ¿no es cierto? Y se están volviendo pues a las políticas tradicionales. Alemania, Francia, Inglaterra han vuelto
a lo que es digamos, el cierre fuerte, la cuarentena rígida. Y eso pues es muy duro para la economía, sin duda alguna. Pero ellos han priorizado la vida sobre la economía, si tú de alguna manera quieres ver eso. Ciertamente esto pues hay que evitar que esta crisis económica se convierta en crisis financiera. Mira, si uno tiene antecedentes históricos de crisis tan profundas como esta, uno agarraría la del 29-30, donde comenzó como una crisis económica y se trasladó al sistema financiero posteriormente, siendo la hecatombe sumamente compleja y habiendo transformado el capitalismo en el 29-30. Una crisis más cercana, el 2008, comenzó siendo una crisis financiera. Acuérdense de los sobrecréditos y el tema de los riesgos, ¿no es cierto?, que se produjo con la quiebra de varios bancos, la quiebra de entidades de préstamo bancario, de hipotecario, etcétera, pero eso llegó a contaminar al tema real. Ahora estamos frente a una crisis que comienza por el lado de la oferta, se para la economía por el tema de la pandemia, pero sobre todo por las cuarentenas, y esta es por el momento una crisis en el lado real. Es decir, el aparato productivo continúa parado, no obstante que se han hecho varias medidas para intentar reanimarlo. Sin embargo, lo que hay que evitar es que esta crisis, que es en el sector real, se convierta en crisis financiera. Y ese es el desafío que tiene Bolivia, que tiene España, que tiene Europa, que tienen todos los países del mundo. Y por lo tanto, hay que manejar bien los equilibrios que hay entre el sistema financiero que coloca sangre económica al cuerpo y obviamente las necesidades de la oferta. Lamentablemente en el país, con este programa, yo diría parcial, que han ido poco a poco, no están trabajando por el lado de la oferta, solo a través de la demanda, a través de los bonos y otras medidas que se han tomado. Y no se está haciendo nada por el lado de la oferta. Entonces, el pedido, por ejemplo, de que 6 meses más perjudica, que 6 meses más se dé el diferimiento de los créditos, ciertamente puede generar una crisis financiera que no es deseable, que no es recomendable bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, tiene que haber un programa económico más equilibrado que ataque el lado de la oferta y que ataque el lado de la demanda. Y eso significa pues integralidad de la política económica y sobre todo que el sistema financiero juegue un papel central en la canalización de los recursos que tienen que salir de los ahorros de los bolivianos o de los préstamos internacionales o de los dineros que ponga el gobierno hacia el tejido productivo, que es el que tiene que recuperarse poco a poco. Ahora, en un contexto externo todavía con tanta incertidumbre, por supuesto la cosa no es sencilla. El debate está cómo va a ser la recuperación, si del tipo B chica, como hay, digamos, gran expectativa, pero mucha gente cree que el rebote de la B chica es simplemente en un año, no hay un efecto real, hay un efecto estadístico, y que después las cosas pueden seguir más complicadas. Otros hablan de la recuperación como si fuera una letra K. Hay una parte de la letra K que va hacia arriba, significa que sectores económicos pueden recuperarse relativamente rápidos, pero va a haber otros sectores que van a estar en la pierna que va hacia abajo de la letra K, y eso significa más recesión, más desempleo. La situación es sumamente delicada y preocupa muchísimo que tanto en el plano de la salud como en el plano económico no se esté encarando de manera integral el problema primero, y segundo, no se convoque a la unidad, ¿no es cierto? Porque ya deberíamos estar en un pacto por la vida en términos sanitarios y un pacto por el empleo en términos económicos. Esto es una guerra, ¿no es cierto? Es la guerra que nos ha tocado a nosotros vivir como generación. Y la historia económica del mundo muestra que para salir de estas hecatombes económicas hay que tener un plan, hay que hacer un plan Marshall, como en el año después de la Segunda Guerra Mundial, o un plan Roosevelt, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, o un plan como el de Moncloa en España, donde la sociedad y su Estado hace políticas de Estado para salvar vidas y para salvar empleos. Bien, muchísimas gracias, querido Gonzalo. Volver a las restricciones, volver a una cuarentena rígida, volver a cerrar varias de las actividades prácticamente a estas alturas parece imposible,
porque los sectores más afectados durante el 2020 no están dispuestos a volver a hacerlo, y es por eso que se complican mucho más las cosas, porque de pronto si cierran las actividades se controla mejor la pandemia, pero la economía ha golpeado muy duro el 2020. Gabriel, ¿qué otras posibilidades, con esto finalizo, qué otras alternativas se podrían plantear? Bueno, aquí hay que señalar una de las debilidades estructurales de la economía. Somos una economía altamente informal, sumamente cuentapropista. Entre 7 y 8 trabajos de cada 10 que tenemos en Bolivia están en el sector informal. De esos 7 empleos, 5 son trabajos que tienen ingresos diarios o semanales, es decir, personas que si no salen a trabajar en el día no tienen ingresos, no tienen que poner en la mesa a la noche de cada día. Entonces, realmente es una economía que, a diferencia de las desarrolladas, pues tiene muy pocas redes de protección social. Gonzalo decía de manera muy acertada el hecho de que es el empleo el que hay que proteger, pero lamentablemente en Bolivia más que empleo tenemos ocupación. Entonces, ese es un desafío que hay que enfrentar. Evidentemente un cierre como el que tuvimos que enfrentar en mayo del año pasado sería muy difícil de implementar en abril o mayo del año pasado, pero evidentemente lo que se puede hacer es empezar a pensar, por ejemplo, en maneras escalonadas de ir a trabajar, en reducción de horarios de jornadas laborales, quizás probablemente en turnos, en tratar de reducir al mínimo la circulación de personas en la calle, manteniendo evidentemente un mínimo de actividad económica que permita al menos mantener la actividad y los ingresos de las familias. Ahora bien, esto se tiene que complementar, como bien decía Gonzalo, no solamente con bonos y transferencias, de los cuales tampoco se puede seguir estirando, si quieres, porque evidentemente el Estado también está sufriendo un golpe muy fuerte en sus finanzas, sino que también hay que facilitar el desarrollo del sector privado. Esto evidentemente viene por el lado del crédito, pero también viene por el lado de la atracción de recursos, en un momento en el que, a pesar de todos los problemas que estamos enfrentando a nivel mundial en términos económicos, las tasas de interés y el costo de los recursos pues ha bajado considerablemente, porque evidentemente los organismos multilaterales están entendiendo que es un momento para inyectar dinero a la economía mundial. Entonces, tiene que desarrollarse un plan coordinado donde, por ejemplo, se consideren las particularidades de la economía boliviana. No se puede ir a un cierre de nuevo como el que habíamos enfrentado en el 2020, pero al mismo tiempo hay que entender que el sector privado es lo que hay que proteger, porque es el que da mayor cantidad de empleo, y en ese sentido el Estado no puede contraponerse al rol del sector privado, sino más bien tiene que ser un facilitador para que el sector privado pueda reactivar su economía, pueda recibir recursos nuevos, reconvertir su forma de producir. Esto es muy importante. Ya no podemos seguir produciendo como producíamos antes, porque evidentemente no podemos ir a los mercados, pero sí podemos acercarnos a través de vías tecnológicas, como lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, este es un momento muy rápido para empezar a pensar en transformaciones, y obviamente la transformación requiere recursos que deben ser facilitados a partir de, ya sea el Estado o de levantar las restricciones que el mismo Estado ha ido imponiendo en los últimos años al sector privado. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho a Gabriel Espinosa por habernos acompañado, y por supuesto a Gonzalo Chávez le mando un abrazo también. Gracias por estar con nosotros en este primer programa del 2021. Tendremos muchas cosas de que hablar a lo largo de los próximos 360 días. En realidad estamos en 4 de enero, así que bueno, esperar que a ambos les vaya muy bien, que sea un gran año, y que sea un gran año para todo el país, y que sea un gran año para toda la gente que nos está viendo. Chicos, un abrazo grande, de verdad, muchísimas gracias, un placer. Gracias.